que tengo que ponerme aquí. Casi siempre me vienen a la mente las mismas cosas. Me da por pensar en aquellos cristianos que no pueden congregarse libremente para hacer lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros. Y también me da por pensar en muchos cristianos que han sido perseguidos, incluso asesinados por el mero hecho de tener un ejemplar de la Biblia en las manos. Pues por eso me siento tan agradecido y tan honrado en esta mañana, ¿no? Y le quiero dar en primer lugar gracias a Dios por poder congregarnos libremente, también por poder meditar en la palabra de Dios libremente y también en mi caso, pues daros muchas gracias por tener el privilegio en esta mañana de poder guiaros en el pensamiento, en la introducción, en la meditación de la palabra de Dios. Bien, como ya sabéis todos, hemos abierto un periodo para estar predicando sobre el Antiguo Testamento. No sé muy bien por qué, en algunos sitios, pues no se le da al Antiguo Testamento la importancia que tiene. Se predica mucho sobre el Nuevo Testamento, pero muy poco sobre el Antiguo. Y creo que es una equivocación, porque tanto el Antiguo como el Nuevo, pues son la palabra de Dios y tenemos que manejarlo con la misma autoridad y con el mismo conocimiento. Concretamente tenemos por delante un tiempo para predicar sobre personajes y pasajes del Antiguo Testamento. Pues hoy quiero compartir con vosotros un texto de Proverbios. Después de la seriedad y de la profundidad de la semana pasada, del mensaje que nos trajo Alberto, quiero compartir algo con vosotros fácil de entender. Por lo menos lo voy a intentar. Sencillo y sobre todo práctico. Voy a intentar que sea muy práctico. El título de este mensaje es ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Me ha salido un trabajo en el que me dicen que me van a pagar el doble que en el trabajo que tengo actualmente. Pero mira por dónde no voy a poder asistir a los cultos de la iglesia. Señor, ¿qué tengo que hacer? He conocido a una chiquita muy bonita en el instituto. Es muy dulce, muy bien educada. Me gusta muchísimo, pero mira por dónde no es creyente. Señor, ¿qué tengo que hacer? Me han propuesto un bonito ministerio, pero es fuera de la iglesia local. Y eso me va a dificultar mucho hacer vida de iglesia. Señor, ¿qué tengo que hacer? Me han propuesto en la iglesia un ministerio que me gusta mucho, pero no sé si voy a estar capacitado para tal responsabilidad. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? En más de una ocasión, hablando con algún hermano de alguna otra iglesia, escuchando algún testimonio, pues he sentido envidia sana al ver lo claras que tienen algunos creyentes todas las cosas. Hay creyentes cristianos que parece que siempre saben lo que tienen que hacer, sea la situación que sea el problema que sea y sea la decisión que sea. Yo hace algunos años también era más o menos así. Era bastante más decidido que ahora. Casi nunca tenía problemas a la hora de tomar decisiones. No sé si es que no tenía problemas o es que no lo pensaba mucho. Posiblemente sea lo segundo. Con el paso del tiempo me he vuelto mucho menos decidido y algunas veces tengo auténticos problemas para tomar ciertas decisiones, sobre todo cosas que tengan que ver con la vida de la iglesia, con mi vida, etcétera, etcétera. Por eso he preparado esto, pensando en aquellos que puedan tener las mismas dificultades que yo y también pensando en mí mismo, para ver si me ayuda a saber qué es lo que tengo que hacer cuando no sé qué hacer. Como es lógico, vamos a acudir a la palabra de Dios, a leer un texto en el capítulo 3 de Proverbios. Fijaros qué curioso.
la semana pasada terminamos la reunión hablando de Proverbios capítulo 3 y hoy empezamos la reunión hablando de Proverbios capítulo 3. Cuando la persona que terminó el culto de la semana pasada leyó Proverbios 3, yo tenía preparado este mensaje ya. Entonces entiendo que no hay ninguna casualidad, debe ser que el Señor quería enseñarme algo. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Lo buscáis, lo tenéis todos ya. Dice la palabra de Dios: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Como es tan bonito, voy a volver a leerlo. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pues voy a dejar unas cuantas sugerencias por si os sirven para saber qué hacer cuando no sabéis qué hacer. Una de las cosas más importantes que tiene que cuidar un creyente es, cuando llegan estas situaciones, caminar en intimidad con el Señor. Cuando tengas por delante alguna situación que no sabes muy bien cómo afrontar, lo primero que tienes que hacer es caminar en intimidad con el Señor. Una de las cosas más importantes que hay para cualquier creyente, para cualquier cristiano, es acudir cada día a esa cita que todos tenemos con el Maestro. Poder estar con el Maestro nos hará fuertes, nos dará fortaleza en Él. Es eso que llamamos tiempo devocional. Hay creyentes que lo hacen por la mañana, hay creyentes que lo hacen por la tarde y hay creyentes que lo hacen cuando pueden, pero siempre lo hacen. Un servidor, de manera casi mecánica, siempre hace las cosas casi siempre muy parecido. Yo siempre lo hago por la mañana. Me levanto, me lavo, desayuno y después procuro apartarme y tener un rato a solas con el Señor. Creo que es la mejor manera de encarar el día, haciéndolo por la mañana, porque encaras el día con una actitud diferente. Algunas veces el poder tener un tiempo devocional requiere de auténtica y verdadera disciplina, porque parece que todo se pone de acuerdo para impedir que lo hagamos. Y ya sabéis por dónde voy. Sabemos quién es el principal interesado en que no acudamos a la cita que tenemos con el Señor y que el Señor se quede esperándonos. Y como lo sabemos, pues tenemos que procurar por todos los medios que no se salga con la suya y acudir a esa cita que tenemos con el Señor. El creyente tiene la necesidad de estar siempre cerca del Maestro. Estar con el Señor nos da estabilidad y además nos da sensibilidad espiritual. El mantener una relación diaria con el Señor nos ayudará siempre en condiciones normales, pero nos ayudará más cuando las cosas vengan torcidas, cuando se presente alguna dificultad o algún problema. Porque además, cosa curiosa, cuando los problemas son muy gordos, cuando las dificultades son tremendas, la presencia de Dios se hace aún más real en nuestras vidas. Yo puedo dar fe de ello y me imagino que todos vosotros también. En nuestras vidas, todos nosotros tenemos que tomar muchas decisiones, a menudo. Algunas veces acertamos y las cosas pues salen bien. Otras veces erramos y las cosas salen bastante mal y tenemos que sufrir las consecuencias. Mi experiencia como creyente es que muchas veces he tomado decisiones sin ponerlo debidamente delante del Señor. Fuera el asunto que fuera. Lo he hecho de manera impulsiva y no lo he puesto delante del Señor. Pero lo mejor de todo es que por su infinita misericordia, aun en esas veces que yo no he consultado con Él y que no he puesto las cosas a sus pies, el Señor me ha ayudado. ¿Y me ha ayudado de qué manera? Si tuviera que hacer una lista de todas las veces que he hecho las cosas mal, necesitaría muchísimo papel y muchísima tinta para poder recogerlo todo. No seáis como yo. Hay que llevarlo siempre todo delante del Señor. Otra sugerencia, llevarlo
en oración. Cuando digo que hay que llevarlo al Señor, se sobreentiende que hay que llevarlo en oración ante el Señor. Hay que ponerlo delante de Él, hay que verbalizar las cosas, hay que hablar con Él y hay que escucharle cuando nos habla, porque algunas veces entendemos que la oración es hablar y hablar y hablar y hablar y que Dios nos está escuchando. Y el Señor alguna vez nos está hablando y nosotros no le escuchamos a Él. Entonces, un equilibrio en estas cosas. El Señor te puede contestar de muchas maneras, de muchas. Cuando estás leyendo la Biblia, cuando estás leyendo algún libro, cuando estás orando, escuchando una predicación, cuando estás escuchando un estudio bíblico, o de muchas formas, incluso cuando estás durmiendo. Hay que estar atento siempre, porque el Señor te puede escuchar, te puede contestar y tú no darte cuenta. Pero no os preocupéis, porque si no te das cuenta esa vez, cuando el Señor te responde, no te preocupes, que el Señor te va a responder otras veces. En cierta ocasión, hace algunos años, yo tenía una duda bastante grande y no sabía por dónde tirar. Iba en el coche y mira por dónde sintonicé una emisora de radio que no me gusta nada, una emisora cristiana, y que no suelo escuchar nunca. Pero aquel día estaba hablando un pastor, creo que era venezolano, y mira por dónde estaba tratando el tema sobre el que yo no sabía qué hacer. Lo dejó tan clarito que dije, Señor, gracias por la forma tan clara que has tenido de responderme. Mirar, obedecer a Dios en todo aquello que tenéis claro, y el Señor os ayudará a entender su voluntad en aquellas cosas que aún no entendéis. Otra sugerencia, no trates de resolver las cosas por tu propia cuenta. El texto que he leído en Reina Valera 1960 dice, no te apoyes en tu propia prudencia. He consultado otras versiones y otras versiones traducen sabiduría y también inteligencia, que más o menos es lo mismo. Esto es algo que solemos hacer algunos de nosotros, muchas veces. Se presenta cualquier dificultad, cualquier problema y rápidamente tiramos por la calle de medio y tenemos soluciones para todo. Esto lo soluciono yo, hombre. Esto lo arreglo yo, porque yo de esto sé bastante. Tenemos la tendencia a creer que somos autosuficientes y no lo somos. Necesitamos al Señor y además le necesitamos muchísimo. Otro error que solemos cometer, creemos algunas veces que razonando podemos arreglar las cosas. Razonar está bien, no pasa nada. Pero hay veces que esos razonamientos, sin la ayuda de Dios, no valen para nada y algunas veces nos crean aún más problemas. Espero que me entendáis con esto, ¿eh? No es un error usar la razón, todo lo contrario. Pero tu razón y mi razón no sirven de nada si no están sometidas a la voluntad de Dios. Para la gloria del Señor he de decir que muchas veces he tenido que aprender cosas que a mí a priori me parecía que no eran razonables. Con el paso del tiempo el Señor me ha enseñado que estaba muy, muy equivocado. Y que lo que yo pensaba que era la razón no tenía nada que ver con la voluntad de Dios. Otra sugerencia, sométete tú y la situación a la voluntad del Señor. Hace algunos años, un hermano de otra iglesia, al que conozco hace muchísimos años, cerca de 40 años, me contaba que llevaba tiempo intentando saber qué quería el Señor para su vida y que le tenía un poco angustiado porque no era capaz de entender la voluntad de Dios. Casualmente yo conocía bien la situación porque conocía a aquel hermano, le conozco hace mucho tiempo. Y además creo que entendía parte del problema que tenía. De hecho, yo le invité a servir en la iglesia en 4 o 5 ministerios y lo fue rechazando uno tras otro. Lo rechazó todos. Él nada más que tenía entre ceja y ceja servir en un ministerio que curiosamente estaba a cargo de otra persona. Y claro, no vas a quitar a una persona que lleva ahí un montón de años para poner a otro porque nada más que quiera hacer eso. Se le había metido aquello entre ceja y ceja y todo lo demás como que no le importaba mucho. Entonces haríamos bien en ser sinceros y decir que queremos hacer lo que a nosotros nos apetece y no estar dándole vueltas a
decir que estoy buscando la voluntad del Señor cuando no estoy dispuesto a someterme a aquello que Dios me pide, que muchas veces, casi siempre, no suele coincidir con lo que yo quiero hacer. A mí me gustaría hacer no sé qué cosa y el Señor tiene preparado para mí otra cosa. Tenemos nuestros planes, tenemos nuestros gustos y anhelos, y lo demás como que no nos importa mucho. Pues tengo una mala noticia. Si quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que estar dispuesto a someterte a ella, porque si no, todo lo demás como que no sirve de mucho. ¿Quieres conocer la voluntad del Señor, estar dispuesto a someterte a ella? Entonces seguro que la vas a entender y lo vas a saber. Otra sugerencia. Expresa con claridad cuál es tu duda o problema. Escríbelo en letras grandes, en un folio. Pégalo en el espejo en el que te miras cada mañana. Pégalo en la puerta de tu habitación, por la parte de dentro y por la parte de fuera, para que cada vez que entres y salgas de la habitación lo veas. Eso seguramente que te va a ayudar a clarificarlo, porque algunas veces no tenemos las cosas claras. Y el Señor no nos muestra su voluntad porque ni siquiera nosotros sabemos lo que estamos pidiendo. Algunas veces nos preocupamos por cosas que a lo mejor no merece la pena que nos preocupemos por ellas. Algunas veces suceden cosas que no sabemos bien cómo definir. El tenerlo escrito en lugares visibles suele ayudarnos mucho para entender después lo que el Señor quiere. Algunas veces el único problema es la preocupación y le damos importancia a cosas que a lo mejor no merece la pena que le demos importancia. Estamos preocupados por algo que aún no ha llegado. Cuando llegue, el Señor nos ayudará a afrontarlo y a solucionarlo. Algunos problemas de verdad no merece la pena ser considerados como problemas. Encarar las cosas con paz en el corazón y confiando y sabiendo que Dios nos va a ayudar, suele ayudarnos mucho, 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 mucho. Otra sugerencia. Busca principios bíblicos. Busca principios en la Biblia. Hay algunas situaciones en las que no tendremos respuesta en la palabra de Dios. Buscamos enseñanza y no la encontramos porque no la hay. Enseñanza directa. ¿Qué hacer? Pues en la Biblia podemos encontrar principios para esas cosas que a lo mejor a priori no podemos entender. Algunas veces no encontramos enseñanza directa para nuestras preguntas. Y voy a poner un ejemplo. A los pocos meses de convertirme ya al Señor, empecé a preguntarme si estaba bien que un creyente como yo fumara como fumaba yo, que fumaba como un carretero. ¿Está bien que un creyente fume?, me preguntaba yo. Y empecé a leer la Biblia y no encontré por ningún sitio nada que dijera del tabaco. Entonces apliqué un principio bíblico porque alguien muy sabio me lo dijo. Acompañadme, por favor, a la primera carta de San Pablo a la iglesia de Corinto. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Ahí está la respuesta. Mirad lo que dice la palabra de Dios. Lo tenéis. Primera de Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí tienes, Ángel, la respuesta. ¿Te es lícito fumar? Pues seguramente sí, pero no te conviene. Primero, porque te vas a gastar un montón de perras en tabaco y después porque te vas a estropear los pulmones, las vías respiratorias y no sé cuántas cosas más. Todo me es lícito, pero no todo edifica, porque si la gente ve a un creyente encadenado a un vicio como el tabaco, dirán, pues vaya, unos cristianos estos. Es posible que no encuentres enseñanza directa, porque algunas veces no lo hay, directa y específica, para la pregunta que te estás haciendo. Pero seguro que hay principios que siempre vas a poder aplicar a aquello que te está sucediendo. Por eso es tan claro definir claramente lo que te sucede, porque sabiendo claramente lo que es, encontrarás seguramente la respuesta. Os aseguro que en la palabra de Dios siempre vais a encontrar respuesta para todas vuestras preguntas, siempre. Otra sugerencia. Asegúrate de que en tu vida no hay pecado ni desobediencia. Asegúrate de que en tu vida no hay pecado ni desobediencia. Posiblemente esto sea lo más importante si quieres entender la voluntad de Dios.
Si hay un pecado sin arreglar en tu vida, si hay un pecado sin confesar ante el Señor, tu relación con Él no está bien. Y aunque tú no lo creas y no lo veas, hay un muro altísimo entre el Señor y tú. Lo que voy a decir ahora seguro que me lo habéis escuchado más de una vez, pero voy a repetirlo porque creo que hay que repetirlo. El Señor siempre nos oye, pero no siempre nos escucha. Que escuchar y oír no es lo mismo. Pongo un ejemplo. Yo oigo el reggaetón de mi vecina que me atormenta por las noches, hasta que lo apaga a las 10 o 10 y algo. Pero nunca escucho la letra porque es tan fea que no me interesa. Con el Señor pasa lo mismo. Siempre nos oye, pero no siempre nos escucha. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dicho de otra palabra y con otras maneras. Si en mi vida hay un pecado sin confesar, el Señor no me escucha. El pecado bloquea en esas situaciones porque no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer para solucionarlo. La falta de comunión auténtica, real y genuina con el Señor impide que podamos encontrar las respuestas que estamos buscando. Lo peor de todo es que muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos porque no nos da la gana. Y luego tenemos que apechugar y acarrear con las consecuencias. Otra sugerencia. Busca consejo sabio y piadoso. Lo de consejo sabio es muy fácil de entender. En la iglesia hay hermanas y hermanos a los que Dios les ha dado sabiduría en grandes cantidades. Acude a ellos, coméntaselo y seguro que te van a ayudar. Lo de consejo piadoso, piadoso no tiene nada que ver con alguien muy comprensivo, compasivo, etcétera, etcétera. Piadoso es alguien que vive la piedad, es decir, que practica y que vive la fe cristiana. Busca consejo en él, porque si alguien tiene que aconsejarte en una cosa como esta, pues tendrá que ser un hermano que seguramente que ha pasado por las mismas situaciones que estás pasando tú. Si quieres saber, entender o discernir lo que Dios quiere de ti, has de buscar ayuda en creyentes que creen en las mismas cosas que crees tú. La palabra de Dios dice que algunas veces es bueno consultar a más de una persona, en la multitud de consejeros. Y voy a contar un ejemplo. Hace algunos años, un par de personas, un hombre y una mujer, me pidieron que les casara hace algunos años. Les pregunté por qué nos casan los pastores, los misioneros, los obreros de vuestra tierra. Me contaron la situación y tal y como me la contaron, yo no vi ningún impedimento para casarles. Pero les dije, yo no puedo casaros sin contar con mis compañeros de ministerio. En la iglesia había 2 pastores más y les dije contar el caso delante de los otros 2 pastores y si ellos lo ven como yo, pues entonces os casaré. Lo contaron delante de los 2 pastores que había en la iglesia ayudándome en el ministerio y los 2 dijeron lo mismo. Creemos que les puedes casar. Pues para asegurarme, llamé a José Pablo Sánchez, el que lleva el programa de televisión, que todos le conocéis. Les puse el caso y me dijo, yo creo que les puedes casar. E hice como Gedeón, pedí una prueba más todavía. Y llamé a Mariano Blázquez, el secretario de Ferebe. Les puse el caso y me dijo, si no les casas tú, les caso yo. Entonces fui y les casé. Y allí iban casados 7, 8 años más felices que todas las cosas. Buscar ayuda y consejo en más de un creyente. En mi caso, aquella vez todos me dijeron lo mismo, entonces entendí que estaba claro cuál era la voluntad del Señor. Otra sugerencia más, no hagas nada hasta que estés seguro de que tienes que hacerlo o hasta que haya que hacerlo sí o sí. Las prisas no suelen ser buenas para casi nada, para nada. En las cosas del Señor olvídate de las prisas. Nosotros vivimos muy rápido, vamos todos a una velocidad vertiginosa. Lo queremos todo para ayer o para antes de ayer, tiene que ir todo rapidito. Pues con el Señor no suele funcionar de esa manera. El Señor tiene sus tiempos, que además casi nunca coinciden con los nuestros, entonces hay que tener paciencia y esperar, tranquilamente. Algunas veces no tenemos la respuesta del Señor porque no la necesitamos aún, y cuando Él quiera respondernos, nos responderá. Alguien muy conocido escribió una canción hace más de 3.000 años, cuya letra decía, pacientemente esperé al Señor. Me encanta esto.
Pacientemente esperé al Señor. Salmo 40. Una canción escrita por el rey David. Si leéis el Salmo entero, veréis que mientras que David esperaba, Dios le fue enseñando cosas que David tenía que saber. Y con nosotros sucede algo parecido. Cuando estamos esperando, no nos damos muchas veces cuenta de que Dios tiene que enseñarnos algunas cosas que aún no sabemos. Y mientras que vamos esperando, el Señor nos las va enseñando. Mientras que estamos esperando la respuesta, seguro que hay mucho que tenemos que aprender y seguro que el Señor nos lo va a enseñar. Y una cosa, esperar pacientemente es una prueba de madurez espiritual. Entonces, procuremos no ponernos nerviosos y estar tranquilos porque el Señor, de una forma u otra, nos va a responder. Última sugerencia, confía plenamente en que Dios te va a dar de una forma u otra la respuesta. De una manera u otra el Señor te va a responder, de una manera u otra. Si Él quiere que hagas una cosa de una forma u otra, te lo va a mostrar y además te lo va a mostrar con mucha claridad. Una advertencia. No confundas la voluntad de Dios con tus gustos, con tus ambiciones, con tus caprichos, con tus deseos o con tus anhelos, como suele suceder con mucha frecuencia. El Señor muchas veces nos pide cosas que no queremos hacer. Entonces muchas veces decimos, Señor, muéstrame tu voluntad, y cuando nos la muestra nos caemos con todo el equipo. Voy a poner un ejemplo que conozco bastante bien. Yo nunca pensé en ser pastor de ninguna iglesia y llevo unos cuantos años de ministerio en 3 iglesias diferentes. El Señor me llamó, entendí que era su voluntad y había nada más que 2 caminos, obedecer o desobedecer, y ay de mí si hubiera desobedecido. Entonces, si quieres entender la voluntad del Señor, prepárate porque igual te va a mostrar algo que no te apetece a ti mucho hacer. Cuidado con tratar la voluntad del Señor de manera superficial o con cierta frivolidad. Es mejor decir no sé lo que Dios quiere de mí que decir constantemente es que el Señor me ha dicho esto, el Señor me ha dicho aquello y no dar una en el clavo. Voy a poner otro ejemplo. Conozco a una persona que permanentemente está hablando de la voluntad de Dios, con mucha frecuencia. El Señor me ha dicho que vaya para allá. Y va para allá el hombre, ¿eh? A los 3 meses el Señor me ha dicho que tire para allá. Bueno, el Señor me ha dicho que para allá y ahora que para acá. A mí me parece, con todo el respeto del mundo, que eso no es muy serio. No tratemos las cosas del Señor con esa ligereza y con esa superficialidad. El libro de Proverbios y concretamente el texto que he leído antes contiene una promesa muy bonita. El Señor va a enderezar tu vereda siempre. Si tú haces algo torcido, no te preocupes, que el Señor de una forma u otra va a enderezar tus veredas. Si tú estás haciendo algo de manera torcida, el Señor lo va a enderezar, estate tranquilo. Y no olvides reconocerle en todo, como dice el texto que hemos leído en Proverbios. Voy a hacer un pequeño repaso para repasar todas las sugerencias que quiero dejaros. Como son muchas cosas, nadie lo va a recordar, pero como esto va a quedar grabado, si alguien en algún momento tiene dificultades, pues que acuda a la página web para saber lo que debe de hacer cuando no sabe qué hacer. Camina en intimidad con el Señor. Procura estar lo más cerca de Él que puedas. Procura ser lleno de su presencia permanentemente. Llévalo a Dios en oración. Recuerda que la oración no es hablar y pretender que el Señor te escuche. Hay que hablar y también escuchar la voz del Señor. No trates de resolverlo por tu propia cuenta, que es algo que solemos hacer con frecuencia. Sométete tú y el problema a la voluntad de Dios, pero sométete de verdad, siendo honesto y sincero. Expresa con claridad cuál es la solución, la duda o el problema. Busca principios bíblicos. Si en la palabra de Dios no has encontrado una enseñanza directa para lo que estás preguntando. Asegúrate, por favor, de que en tu vida no hay pecado ni desobediencia. Busca consejo sabio y piadoso. No hagas nada hasta que estés seguro de que tienes que hacerlo. Y confía plenamente en que Dios te va a dar dirección. Espero y deseo
que estas sugerencias te puedan ayudar cuando estés en medio de algún problema, cuando tengas que tomar una decisión que te tiene un poco angustiado o cuando no entiendas con claridad la voz del Señor. Recuerda esto, qué es lo que tienes que hacer cuando no sepas qué hacer. Y ahora me voy a parar un momentito aquí, porque desde que he empezado a hablar hace 30 minutos, todo lo que he dicho, lo he dicho pensando en creyentes, en cristianos, en convertidos, en nacidos de nuevo. Pero todo lo que he dicho, con unos pequeños arreglillos, con unos pequeños retoques, también sirve para aquellos que aún no han entregado sus vidas a Cristo. Algunos se debaten entre las dudas y la incertidumbre. Aún no han tenido la oportunidad que tuvimos nosotros hace, en mi caso, mucho tiempo, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Creo que todo lo que he dicho, creo yo, es válido y pertinente para aquellas personas que se lo están pensando. Si ceden ante Cristo o le resisten de manera arrogante y contumaz, ante la que puede ser, ante la que es la decisión más importante de sus vidas. Piensa bien lo que vas a hacer, porque tu decisión te puede llevar al cielo o te puede privar del cielo. Y os cuento algo que me encanta leer en la palabra de Dios. La Biblia cuenta que un buen día se encontraron dos apóstoles, que por cierto, uno eran apóstoles, lo fueron después. Uno se llamaba Felipe y el otro se llamaba Natanael, o Bartolomé, como queráis, tenía dos nombres. Se encontraron por la calle y Felipe le dijo a Natanael: he conocido al Salvador, aquel del que hablan las Escrituras. Natanael, un poco incrédulo, le dijo: pero ¿qué me estás diciendo? Más o menos. Y Felipe le dijo: ven y ve. 3 palabras muy cortitas, 6 letras, pero que pueden cambiar la vida de mucha gente. Ven y ve. Pues en esta mañana yo le digo lo mismo a todo aquel que me quiera escuchar. Ven y ve. Y no te invito a venir para que veas lo bien que hacemos los creyentes las cosas. No. Algunas veces hacemos las cosas bien y otras veces las hacemos mal. No te invito a que vengas para que veas lo importante, lo listos, lo guapos o lo cultos que somos. No. Ni mucho menos. Te invito a que vengas para que veas lo que el Señor puede hacer en las vidas de aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Ven y ve. Por eso quiero dejaros esto. Pensar en esto cuando no sepáis lo que tenéis que hacer. Piensa qué he de hacer cuando no sé qué hacer. Que el Señor os bendiga.